En estos momentos volvemos a hacer un enlace con nuestra compañera Verónica Rivadeneira, que se encuentra en el Palacio Legislativo. Vamos a escuchar los pronunciamientos del asambleísta por Construye, Jorge Peñafiel. Recordarles que en este lunes, inicio de semana, varios son los legisladores que se han pronunciado frente a temas de coyuntura nacional y sobre todo frente a la propuesta del presidente Daniel Noboa del aumento del IVA del 12 al 15%. Así que vamos de inmediato con Verónica para escuchar al legislador Peñafiel. Verónica, el paso es contigo. Corapa informa. Y el país se integra. Seguimos informando desde la Asamblea Nacional, en donde Jorge Peñafiel de Construye se ha pronunciado sobre el incremento al valor agregado y dijo que no puede ser esta la única medida que analice el gobierno para financiar la crisis que vive el país en cuanto al conflicto armado interno no internacional. Por otra parte, también se refirió a las amnistías a los policías, a los integrantes de la fuerza pública y a la focalización de los subsidios a los combustibles. Escuchemos. En primera instancia, mencionar que la propuesta de incrementar el IVA así, sola, como algo, digamos, individual, unilateral, y la forma en la que ha sido presentado es absolutamente inaceptable. Pretender que la guerra se financie solamente con el aporte ciudadano, creo yo que es una posición muy individualista e incluso egocentrista. Yo creo que la postura tiene que ser que todos pongamos del hombro. La guerra es una condición, una circunstancia que perjudica, más bien dicho, y requiere la atención de todos, incluida la clase política, el gobierno nacional y sobre todo los empresarios. No cabe decir en este momento que la ciudadanía sea la única que tiene que pagar indiscriminadamente el costo de la guerra. Y eso es lo que es el IVA. El IVA no verifica, no identifica clase social, ingresos, condiciones, etcétera. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho al gobierno nacional es que nuestra intención es apoyar, pero lógicamente apoyar en todo lo que corresponda a la lucha contra la inseguridad y específicamente a la guerra. Pero eso sí, siempre y cuando se muestre también el lado del gobierno nacional y el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional. Revisemos la remisión tributaria de hace tan solo un mes, en donde a los grandes empresarios le perdonaron cerca de $1.000 millones para que ellos también en este momento pongan ese hombro también que estamos requiriendo. Y el gobierno nacional hacer esfuerzos para reducir el Estado, para mejorar las condiciones de la economía ecuatoriana con los subsidios, revisar los subsidios, focalizarlos, dar alguna propuesta. Pretender decir que la única solución de financiamiento es el IVA, el incremento del IVA, es irresponsable sin duda alguna. ¿Y qué otros sectores deberían aportar también? ¿Qué otros sectores económicos? Yo creo que todos los sectores. Yo creo que estamos ante una oleada de inseguridad que requiere necesariamente el esfuerzo de todos los sectores. Pero quien tiene que pagar más, como en toda dinámica tributaria, son quienes ganan más. ¿Pero ustedes están de acuerdo con el incremento de los 3 puntos? Así como está planteado, no. Debería ser un programa económico, es decir, presentar propuestas adicionales, de tal manera que nosotros tengamos la capacidad de identificar los valores o las fortalezas de ese programa económico o las debilidades del programa económico. Porque queremos resolver un problema de la guerra, pero nos manda solamente una medida. Y una medida no es suficiente porque primero es injusta, como lo acabé de explicar, y dos, porque no resuelve el problema tampoco de la falta de recursos económicos que ya requiere el Estado ecuatoriano. ¿Qué quiere decir entonces la propuesta? Ir el incremento por otro sector, que se establezca a tiempo, que se establezca para qué los fondos. Una cuenta única, por ejemplo. Nosotros lo hemos dicho, para evitar que existan desviaciones claras del recurso económico, una cuenta única, una temporalidad específica, que no sea una condición discrecional y voluntaria del presidente de la República, sino que sea destinado a la guerra específicamente. Saber precisamente en qué se va a gastar, dónde está precisamente ese plan de atención a la inseguridad, de atención a la guerra que necesita en el país. Pero en el mismo articulado se señala de que estos recursos van a ir más allá de la guerra, también va a ir a los gobiernos locales, hay algunas deudas. Eso no lo aceptan. Entonces estamos, si es que es así específicamente como esa, entonces estamos ante una medida económica que pretende resolver la liquidez del Ecuador y no un tema de guerra. No, tampoco nosotros no estamos de acuerdo que se utilice el discurso de la inseguridad, de la lucha contra la inseguridad, de la propia guerra, con el objetivo de financiar el Estado. Tampoco es correcto. Se podría mirar a la salida de divisas, a los que ganaron en pandemia, laboratorios, supermercados, empresas que se lucraron en esa época. Las medidas deben ser varias. No, yo no creo que solamente tenga que ser una. Yo creo que el IVA podría ser, en parte,
porque sí es un ingreso que viene inmediato, digamos, al día siguiente que se toma la decisión empieza a ingresar ya recursos, pero no es exclusivamente el único, porque ese es, como repito, injusto, es indiscriminado y eso no merece el Ahora, país. asambleístas, ¿ustedes tienen claro cuánto necesitan para la guerra? Porque el proyecto no. Nadie lo tiene claro. Yo creo que ni el propio gobierno lo tiene claro. Y yo creo que incluso la forma en la que se presentó esta propuesta de ley es abrupta. O sea, nos la envía inmediatamente luego de los eventos suscitados, luego de la declaratoria de conflicto armado interno, sin verificar las cuentas que necesita efectivamente el combate contra la inseguridad. O sea, estamos ante realmente la irresponsabilidad y la inmadurez, y eso no lo podemos permitir. Aparte hay muchas cosas pendientes, incluso para la guerra. Por ejemplo, la policía no tiene chalecos, no tiene munición ni tampoco armas. No solamente, sin duda alguna, la dotación que necesita la Policía Nacional es absolutamente necesaria, pero más allá de la dotación, es la planificación de la guerra. O sea, entendamos que si estamos en una guerra, tenemos que tener claro cuánto tiempo va a demorar, o al menos cuánto tiempo va a demorar la emergencia para poder financiarla, tener claro el objetivo, definirlo y poder calcular luego si fue exitosa o no fue exitosa. Es decir, necesitan conocer el mundo. Necesitamos conocer el monto del costo de la guerra, pero lógicamente necesitamos conocer el tiempo que va a demorar, necesitamos conocer qué medidas o qué acciones se van a tomar, obviamente protegiendo el sigilo natural que requieren este tipo de medidas, este tipo de planificación, pero necesitamos saber en dónde vamos a meterle a la ciudadanía y qué le vamos a decir a la ciudadanía cuando le vamos a pedir también que ponga el hombro y que ponga recursos económicos de su familia. Ahora, legislador, hubo ya un pronunciamiento de la Asamblea. ¿Cómo van a empezar a trabajar, por ejemplo, con los ofrecimientos que ustedes hicieron, el tema de amnistías? Se habló en la resolución, pero no se ha explicado cómo va a ser el procedimiento. A ver, las amnistías son procedimientos ya establecidos en la Constitución y en la ley. Se tendrán que dar el momento en el que se suscite un evento que requiera esa amnistía. Allí tenemos que tener un caso específico. No se puede decir vamos a hacerlo indiscriminadamente, tampoco. Lo que vamos a hacer es comprometer nuestra votación, nuestro apoyo en la Asamblea Nacional para apoyar la amnistía en el momento en que se dé la necesidad del ejercicio de una. Si no existe la necesidad del ejercicio de una, obviamente no tenemos en dónde actuar. Pero ya puede aplicar, por ejemplo, si sucede algo mañana. Sí, a ver, hay elementos jurídicos allí, ¿no? Obviamente habrá que iniciar un procedimiento, una amnistía es un sinónimo de olvido, es decir, la Asamblea puede decidir olvidar que ha cometido un delito a alguien. ¿Cuándo? Cuando hay un delito, cuando hay un exabrupto, cuando hay alguna... Haya sentencia. Y cuando haya una sentencia definida y ejecutoriada. Es decir, los policías no se salvan del procedimiento. No en este momento, pero nuestra propuesta para la reforma del Código Integral Penal, precisamente en una de las preguntas que ya fueron presentadas anteriormente, incluye el beneficio de poderse defender en libertad. Porque ese es un elemento fundamental para la Policía Nacional, que la Policía Nacional sepa que al menos si se le va a procesar por un caso de extralimitación de sus funciones, pues al menos sepa que va a poderse defender en libertad. Solo para que quede claro, pero sí debe haber un proceso, debe haber una sentencia, entonces, y para que la Asamblea después pueda decidir dar la amnistía. Nosotros no pretendemos cambiar la dinámica procesal del país y cómo funciona el ámbito de la normativa positiva, pero lo que sí vamos a hacer es comprometer nuestro apoyo irrestricto y total a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas si es que necesitan de nuestro apoyo desde la Asamblea Nacional. Asambleísta, pero la amnistía aplica solamente para delitos políticos. Bajarse a un delincuente, por decirlo de estas maneras, constituiría, en esas circunstancias, con este estado de excepción, ¿podría tomarse esto como delito político para que sea aplicable a la amnistía? Hay que reformar algo. Sin duda alguna. No obstante, el indulto es para los delitos contra la administración del Estado, que eso depende del presidente de la República, quien también ha comprometido su apoyo. Y es el único sentencia ejecutoriada. Los dos necesitan sentencia ejecutoriada. Recuerde que para la existencia del delito, para declarar que la existencia de la materialidad del delito lo hace un juez penal en una sentencia. Si no existe un juez, sin duda, pero el apoyo es político. El apoyo nuestro es un apoyo en el ámbito político, que es lo que nos corresponde. Pero a a esta nosotros, Asamblea ¿no? ya no le tocaría, entonces, por el largo de los juicios. Yo creo que aquí garantizan, pero será Yo creo que sinceramente habrá que ver todavía los procedimientos, los procesos. En principio, los procesos no los podemos cambiar, más allá de que podamos cambiar la ley, y eso también tiene su tiempo de demora. Lo que podemos hacer es comprometer nuestro apoyo político, cuando se lo requiera. Si se lo requiere durante el proceso para expresar nuestro apoyo,
digamos, incondicionalidad, estará allí. Y cuando sea de amnistías, pues estará allí también. Asambleísta Peñafiel, tema tabú. Eliminar subsidios, revisar subsidios. Nosotros lo hemos dicho. La revisión y la focalización de subsidios es algo necesario para el país, para su desarrollo. Si no hay una identificación clara de quienes, de los subsidios de las gasolinas, quienes puedan pagar más, paguen más, nosotros obviamente no vamos a poder generar un programa económico que sea sustentable en el tiempo. La gasolina subsidiada es la super, porque la extra se la paga a precios internacionales y es al revés. Entonces, hay que revisar sin duda alguna el tema de los subsidios, focalizarlos, quienes ganen más, paguen el precio real, quienes no tengan la capacidad económica para hacerlo, habrá que subsidiarlo, pero siempre con un objetivo, con una claridad objetiva sobre el tema. Nosotros no podemos seguir en una dinámica económica en donde todos paguemos lo mismo por el precio de la gasolina, cuando existe la posibilidad de quienes podemos pagar más, paguemos más y el precio justo. El gas tiene que ser revisado igualmente. ¿Y en las fronteras qué se debe hacer? ¿En la frontera en Venezuela, en la frontera en Colombia es más cara la gasolina, el combustible para evitar el contrabando? Ese es uno de los efectos naturales, obvios de un subsidio. Es decir, si subsidiamos indiscriminadamente a todos y no focalizamos a nadie, lo primero que va a generarse es contrabando. Y eso también es uno de los efectos que queremos evitar, ¿no? Asambleísta, yo quería abordar el tema de TLC con China. ¿Qué pasó? ¿Ustedes van a apoyar o cuál es la decisión? Lamentablemente, el tema del TLC en China es un tema que hay que todavía procesarlo. Hay varios sectores de la sociedad que se están sintiendo afectados por la posible aprobación. Y de igual manera hay un interés muy lógico de las empresas y de los grupos económicos que les interesa desarrollar también esos ámbitos de la industria. En opinión de la bancada ha sido, la opinión de la bancada ha sido que esto quede en libertad de la votación. No obstante, en mi opinión, yo creo que tenemos que apoyarlo, porque ante esta oscuridad total en la economía ecuatoriana, en donde no hay vías de solución, no se ven posibilidades de generar mínimos espacios de desarrollo en la economía, el TLC con China es una gran oportunidad. Y por tanto, al menos lo que es yo y la influencia que uno puede tener, deberíamos apoyarla, ¿no? Presente un plan económico completo para financiar la crisis de seguridad que está viviendo el Ecuador y por otro lado dijo que es necesaria la focalización de los subsidios. Seguimos contigo, Elber Estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Verónica, por compartirnos información desde la Asamblea Nacional y poder conocer esos pronunciamientos de varios legisladores. En esta ocasión fue el legislador por Construye, Jorge Peñafiel, que pide al gobierno presentar un plan completo para financiar la crisis de seguridad. Peñafiel también se refirió a otros temas como la focalización de subsidios, las amnistías y sobre el TLC con China que se analiza en la Asamblea Nacional. Recordemos que este fue un tema pendiente que quedó una vez se dio la disolución de la Asamblea y tenía que retomarse en la Asamblea Nueva. Hay varios sectores que en este caso se muestran preocupados frente a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con China, pero es un tema que se continúa analizando en el legislativo. Nosotros también, a medida que avancen pues las horas y también el día de mañana le vamos a estar compartiendo detalles de estos temas que se generan en la Asamblea.